En esta lección revisaremos el entorno de Power BI Desktop. Pantalla de bienvenida. Una vez que ingresamos a Power BI Desktop, nos encontraremos con la pantalla de bienvenida. En ella podemos ver algunos videos introductorios, accesos a tutoriales y accesos a blog y foros de la comunidad, mejoras y nuevas versiones. También podemos ver el historial de los archivos con los que ya trabajaste, podemos abrir archivos guardados en distintas fuentes y obtener información de base de datos internas o externas. Vamos a cerrar la pantalla de bienvenida. Power BI se compone de 4 áreas de trabajo. La primera es un conjunto de menús como cualquier herramienta de Microsoft. El segundo grupo, un grupo de iconos laterales, el lienzo principal y finalmente los paneles de filtro, los elementos visuales y los campos de tabla. Revisemos los menús principales. Desde el menú Inicio podemos obtener datos de distintas bases, podemos obtener datos directamente desde Excel, crear conexiones entre datos de Power BI con versiones de Power BI Online, conexiones de base de datos SQL Server tales como las bases de datos de Primavera, o podemos crear datos distintos en una tabla nueva. Desde las consultas podemos transformar los datos de las bases de datos en Power Query, ordenar la información agregando columnas, fórmulas y más. También podemos actualizar la información de Power BI si modificas algo en la base de datos original desde Excel o cambias la ubicación de tus archivos desde las fuentes originales. Desde el grupo Insertar podemos agregar objetos visuales al lienzo, un gráfico por ejemplo, podemos agregar cuadros de texto, botones, objetos, desde librerías externas a Power BI. Desde los cálculos podemos agregar medidas. Las medidas son cálculos con los datos existentes, incluso datos entre tablas. Podemos agregar fórmulas y funciones tal como lo hacemos en Excel. Podemos utilizar fórmulas rápidas predeterminadas por Power BI. Desde compartir podemos publicar nuestros reportes a otros miembros de la organización a través de la versión online de Power BI. En la pestaña Insertar se repiten los objetos visuales, también están los paneles en los paneles derecho. Podemos hacer preguntas a la base de datos, por ejemplo el porcentaje de avance de un contrato a la fecha. Se puede explicar algunos estadísticos básicos de la data, podemos ingresar data de Power BI a través de una aplicación creada por nosotros mismos. Y además podemos crear también cuadros de texto, botones con filtros personalizados, formas e imágenes. En la pestaña Modelado podemos editar las relaciones entre las tablas, podemos hacer cálculos entre ellas, fórmulas predefinidas y agregar nuevas. Otras herramientas de análisis, algunas de ellas las revisaremos más adelante. En el menú Ver podemos cambiar el formato de la presentación, lo veremos en detalle más adelante. Podemos configurar la vista de página, podemos configurar la vista de diseño de paneles para teléfonos móviles y tabletas. Podemos llevar al panel todas las visualizaciones que hemos creado. Tenemos opciones para mostrar la cuadrícula, usar marcadores para guardar una vista y utilizarla a través de ejemplos con botones. La selección me permite definir qué va a haber en los reportes en los lienzos una vez publicado. En los iconos laterales podemos ver primeramente los informes, las distintas hojas donde en cada una se pueden generar distintas vistas. Estos son los lienzos que nos permiten trabajar con los reportes de datos. También podemos ver los datos, que son las tablas de datos que utilizaremos para modelar nuestros informes. Podemos verlas tal como si estuviéramos en Excel. Finalmente, en los modelos podemos crear y ver las relaciones que existen entre las distintas tablas de datos. El lienzo principal de Power BI es el lugar donde trabajaremos con todas las herramientas gráficas de diseño y es la página donde finalmente va nuestro reporte. A la derecha, finalmente tenemos 3 paneles de herramientas. El más a la derecha es el panel de campos. Acá tenemos acceso a las columnas de las tablas para poder utilizarlas en los reportes. Después tenemos el panel de visualizaciones, las que podemos agregar a nuestro lienzo principal y también desde ahí mismo podemos configurar estas distintas visualizaciones. Finalmente tenemos un panel de filtro donde tenemos un montón de opciones para poder elegir la información que vamos a mostrar en nuestros informes. Hasta acá te dejamos la revisión del entorno de Power BI con las opciones más relevantes de la versión Desktop. Nos vemos en la próxima lección donde comenzaremos a ver en detalle el modelo que desarrollaremos a lo largo del curso.